El Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, perdió a su maestro fundador. El 6 de diciembre de 2025, Puerto Rico perdió a Rafael Itier. Tenía 99 años. Semanas antes había grabado su última participación para el especial navideño del Banco Popular. Meses antes se había presentado ante 50.000 personas en Perú. A los 99 años, Rafael Itier seguía siendo el director de El Gran Combo de Puerto Rico, la orquesta que fundó en 1962. Antes de continuar, déjanos saber en los comentarios de qué parte del mundo nos ves y regálanos un me gusta. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte las próximas historias. La ironía más grande de su vida es esta. Cuando la fundó, estaba convencido de que no duraría más de 6 meses. Incluso se negó a ponerle su nombre porque pensaba que sería un fracaso. Aquellos 6 meses duraron 63 años. Para entender esta paradoja, debemos regresar a 1962. Un año de crisis, un año de decisiones, un año que cambiaría la historia de la música latina para siempre. Rafael Itier tenía 36 años y estaba profundamente frustrado. Durante 8 años había sido el pianista del Combo de Cortijo, la orquesta más importante de Puerto Rico. Junto a su amigo Rafael Cortijo y el legendario cantante Ismael Rivera, habían revolucionado la música caribeña. Tocaban guarachas y plenas antes de que existiera la palabra salsa. Eran estrellas. Pero a principios de 1962, todo se derrumbó. Ismael Rivera enfrentó serios problemas legales que sacudieron al grupo. El Combo de Cortijo se desintegró. Rafael Itier observó cómo el talento y el éxito se desperdiciaban por lo que él llamaba falta de disciplina profesional. Según recordaría, décadas después, en una entrevista con Primera Hora, Rafael confesó: "Me frustré. El tocayo era un ser superior, pero débil en carácter. El éxito fue muy repentino, y quizás no estuvo preparado para eso". Llegó el momento en que se indisciplinó. Rafael tomó una decisión radical. Se retiraría de la música. Para siempre. Tenía planes de estudiar Derecho y Banca en la universidad. Ya no quería saber nada de orquestas, de escenarios, de la vida bohemia que había conocido, pero para entender por qué la música significaba tanto y tan poco para Rafael al mismo tiempo, debemos conocer de dónde venía. Rafael Itier Natal nació el 29 de agosto de 1926 en Puerta de Tierra, San Juan. Sus padres, Nicolás Macaco Itier y Mérida Natal, eran de Mayagüez. Su padre era bohemio. Su tío Salvador era músico y segunda voz del trío Borinquen. La música vivía en aquella casa humilde. Pero cuando Rafael tenía apenas 8 años, su padre murió. Su madre, costurera de oficio, tuvo que cargar sola con la manutención de la familia. Vivían en el barrio Monacillos de Río Piedras. El dinero escaseaba. A los 10 años, Rafael tocaba guitarra en una tienda de la esquina a cambio de propinas. Según documenta la Fundación Nacional para la Cultura Popular, el niño aprendía por necesidad, pero también por pasión. La música era su escape y su sustento al mismo tiempo. A los 14 años, Rafael dejó la escuela. Había completado solo el 8º grado. Las presiones económicas no le dieron otra opción. Necesitaba trabajar, necesitaba ayudar a su madre y sus hermanas. Un año después, en 1941, Rafael encontró su primer empleo musical profesional. Se unió al conjunto hawaiano que dirigía Fermín Machuca. Ganaba $4 por noche, una fortuna para un muchacho de 15 años en aquella época. Rafael recordaría ese momento como el inicio formal de su carrera, pero sus verdaderos sueños eran otros. Quería ser pelotero. Luego quiso estudiar una carrera universitaria. La música era solo un trabajo temporal. O eso pensaba. Los años pasaron. Rafael tocó con diferentes agrupaciones. El conjunto Taoné, el conjunto del pueblo. Aprendió varios instrumentos, pero el piano se convirtió en su voz. Era autodidacta. Nunca tuvo educación musical formal. Aprendió a leer partituras por su cuenta.
En 1952, a los 26 años, su vida tomó un giro inesperado. Fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Lo asignaron a la Sexta Compañía estacionada en Calley. Luego lo enviaron a la Guerra de Corea. Aquella experiencia militar marcaría su vida para siempre. Rafael diría años después: aprendí a ser hombre y a obedecer una orden. Esa disciplina es la que aplico a mi vida y en la que baso mi vida. El muchacho bohemio de Río Piedras se convirtió en un soldado disciplinado. Esa transformación definiría todo su futuro. El 28 de enero de 1954, Rafael recibió su licenciamiento del ejército. Para celebrar, llamó a su amigo Rafael Cortijo. Cortijo dirigía una orquesta que estaba revolucionando la música puertorriqueña. Le ofreció a Rafael unirse como pianista. Rafael aceptó. Aquella decisión lo llevó a la escuela musical más importante de su vida. El combo de Rafael Cortijo no era una orquesta cualquiera. Además de Cortijo e Itier, estaba Ismael Rivera, conocido como el Sonero Mayor. También estaban Martín Quiñones, Miguel Cruz, Sammy Ayala. Eran los mejores músicos de Puerto Rico. Durante 8 años, de 1954 a 1962, Rafael aprendió todo sobre arreglos musicales, sobre cómo manejar una orquesta, sobre el sonido caribeño. Tocaban guarachas y plenas. Como Rafael recordaría después. Salsa, ni pensarlo. La palabra aún no existía, pero también observó cómo el talento podía desperdiciarse, cómo el éxito podía destruir si no había disciplina, cómo una gran orquesta podía desmoronarse por falta de estructura profesional. Cuando el combo de Cortijo se desintegró en 1962, Rafael estaba listo para retirarse. Tenía 36 años. Había visto suficiente. Ya no quería formar parte de ese mundo caótico. Pero el destino le tenía otros planes. 2 hermanos cubanos, Rafael y Guillermo Álvarez Guedes, eran dueños de Discos Gema, una casa discográfica. Cuando el combo de Cortijo se disolvió, vieron una oportunidad. Varios músicos del grupo querían seguir juntos. Rogelio Quito Vélez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Eddie Lavala Pérez, Héctor Santos, Roberto Roena, todos excelentes músicos. Pero necesitaban un director, necesitaban a Rafael Itier. Según documenta la Fundación Nacional para la Cultura Popular, los hermanos Álvarez Guedes visitaron la casa de Rafael. Tuvieron que insistir. Rafael rechazó la propuesta varias veces. Quería estudiar. Quería una vida diferente. Ya no quería la música. Pero ellos siguieron insistiendo. Finalmente, Rafael cedió, pero puso condiciones muy claras. Primero, solo estaría 6 meses. Máximo 6 meses. Después se retiraría definitivamente para entrar a la universidad. Segundo, la orquesta no llevaría su nombre. Muchos le sugirieron llamarla Orquesta de Rafael Itier. Él se negó rotundamente. Según confesaría años después, yo tenía el convencimiento de que no iba a estar más de 6 meses. No quería saber de música. Decidieron llamarla El Gran Combo de Puerto Rico. El 26 de mayo de 1962, en el Rock and Roll Club de Bayamón, Puerto Rico, el Gran Combo ofreció su primer baile. Rafael Itier ocupó la banqueta frente al piano. Marcó el primer compás. Los músicos comenzaron a tocar. Aquella noche comenzaron los 6 meses, que durarían 63 años. Nadie esperaba lo que pasó después. El primer disco de El Gran Combo se tituló Menéame los mangos. Participó el cantante dominicano Joseito Mateo. La grabación se realizó con Discos Gema. Era un proyecto modesto, sin grandes pretensiones. Pero algo especial había en aquel sonido. Rafael había aprendido bien en el combo de Cortijo. Sabía crear arreglos, entendía el ritmo caribeño y, sobre todo, aplicaba una disciplina militar que ninguna otra orquesta tenía. El disco se lanzó al mercado y comenzó a sonar. Primero en México, luego en Panamá, después en Venezuela. El disco triunfó fuera de Puerto Rico antes que en la isla. Rafael observaba con sorpresa. Los 6 meses
estaban transcurriendo, pero el éxito crecía. La orquesta recibía más ofertas de presentaciones. El público pedía más música. Para 1963, el Gran Combo lanzó su segundo álbum, De Siempre. Las voces principales eran Pelín Rodríguez y un joven cantante que había entrado al grupo meses después de su formación. Se llamaba Andrés Montañés. Todos lo conocían como Junior. Había entrado a El Gran Combo para sustituir a Chiqui García, quien abandonó la orquesta después del debut. Junior tenía apenas 20 años. Era del barrio Trastalleres de Santurce. Cantaba boleros desde niño. Según recuerda la historia, fue Felipe La Voz Rodríguez quien le sugirió cambiar su nombre artístico. Junior Montañés sonaba como nombre de jinete de caballos, le dijo. Mejor usa Andy. El joven aceptó. Andy Montañés y Pelín Rodríguez formaron un binomio vocal extraordinario. Pelín cantaba la mayoría de los boleros y merengues. Andy interpretaba las guarachas y los temas rítmicos. Juntos crearon el sonido característico de El Gran Combo. El segundo álbum se lanzó el 20 de noviembre de 1963, 2 días antes del asesinato del presidente John F. Kennedy. La distribución en Puerto Rico se pospuso por el duelo nacional, pero el disco ya había llegado a México, Panamá y Venezuela. Allá fue un éxito inmediato. Cuando finalmente se distribuyó en Nueva York, la respuesta fue abrumadora. Los puertorriqueños de la diáspora recibieron a El Gran Combo como su orquesta. Tocaron en el legendario Palladium Ballroom, en el Cabo Rojeño, en los centros de baile que definían la música latina en Manhattan. Rafael veía cómo los 6 meses se convertían en un año, luego en 2, luego en 5. Los planes de estudiar derecho quedaban cada vez más lejos, pero algo estaba cambiando dentro de él. Rafael estaba descubriendo su verdadero talento. No era solo tocar piano, era construir sistemas, era crear estructuras que funcionaran, era aplicar la disciplina militar a la creatividad artística. Charlie Aponte, quien años después se convertiría en una de las voces principales de la orquesta, recordaría esa filosofía. Rafael cogió un chamaquito de 22 años y lo hizo hombre, lo hizo padre, lo hizo abuelo. Todo lo que yo soy como artista hoy día, y todo lo que estamos en El Gran Combo, es gracias a la formación que nos dio Rafael Itier. La disciplina de Rafael era legendaria: puntualidad, profesionalismo, respeto mutuo, ensayos constantes, nada se dejaba al azar. No había espacio para la improvisación organizacional. La música podía ser libre, pero la estructura tenía que ser militar. En 1963 lanzaron a Cángana. En 1964, El Caballo Pelotero. Los éxitos se acumulaban. El sonido de El Gran Combo se hacía inconfundible. Pero Rafael estaba creando algo más importante que discos exitosos. Estaba creando una escuela, un método de trabajo, una filosofía. Décadas después, llamarían a El Gran Combo la Universidad de la Salsa. La televisión también los llamó. Realizaron 12 programas semanales durante 7 años. Fueron una de las primeras orquestas en presentarse en vivo en la televisión puertorriqueña. Su música llegaba a todos los hogares de la isla. Para mediados de los años 60, El Gran Combo era la orquesta de Puerto Rico. Representaban la identidad musical de la isla. Sus canciones contaban historias cotidianas, hablaban del pueblo, eran salseros antes de que existiera la palabra salsa, pero el éxito también trajo las primeras pruebas. En 1969, Roberto Roena decidió abandonar El Gran Combo. Era uno de los miembros fundadores, un percusionista extraordinario. Se fue junto a Elías López para formar el Apollo Sound, que se convertiría en competencia directa. El mundo salsero murmuró: se acabó El Gran Combo, sin Roena no son nada. Rafael no se inmutó. Con su disciplina característica, buscó reemplazos. La orquesta continuó sin perder el paso. Los discos siguieron saliendo, las giras siguieron llenándose. La prueba más grande llegó en 1973.
Pellín Rodríguez, una de las voces principales desde el inicio, anunció su salida. Quería lanzarse como solista. Según los rumores de la época, Pellín quería más protagonismo en las grabaciones. Rafael no accedió. Pellín tuvo que irse. Otra vez, los pronósticos funestos. El Gran Combo murió. Sin Pellín no pueden sobrevivir. Rafael llamó a un joven cantante de 22 años que había impresionado en las audiciones. Se llamaba Charly Aponte. Entró a la orquesta para el disco navideño El Gran Combo número 5, lanzado a finales de 1973. La química entre Andy Montañez y Charly Aponte fue inmediata. Un nuevo binomio vocal nacía, más fuerte que el anterior. Rafael estaba demostrando algo fundamental. El Gran Combo no dependía de una sola estrella. El sistema era más importante que cualquier individuo. La Universidad de la Salsa formaba talentos, y si un talento se iba, otro ocupaba su lugar. Los años 70 continuaron con éxitos memorables. Disfrútelo hasta el cabo en 1974. El álbum número 7 en 1975. Este último disco contenía una canción que se convertiría en himno, Un verano en Nueva York. Compuesta por el cubano Justy Barreto, la canción capturaba la experiencia de los latinos en Manhattan, las fiestas folclóricas en el Parque Central, el 4 de julio, el desfile borinqueño, la fiesta de San Juan. Andy Montañez cantaba con su voz inconfundible. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Aquella canción lanzó a Andy Montañez al estrellato absoluto. Ya no era solo el cantante de El Gran Combo, era una superestrella de la salsa. En 1976 lanzaron Mejor que Nunca. Los éxitos no paraban. Andy y Charly se repartían las canciones. La orquesta estaba en su mejor momento. Rafael ya llevaba 14 años al frente del grupo. Los 6 meses eran un recuerdo lejano. Los planes de estudiar Derecho habían desaparecido. Rafael había encontrado su verdadero destino. Aunque no lo sabía, todavía faltaban las pruebas más difíciles. Porque en 1977, todo estuvo a punto de derrumbarse. Los años 70 fueron la edad de oro de la salsa. En Nueva York, las estrellas de Fania dominaban el mundo. Willy Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz. La salsa se había convertido en un fenómeno global. Pero para el Gran Combo de Puerto Rico, los 70 también fueron años de crisis. A principios de la década, enfrentaron su primer gran problema financiero. Gemma Records, su casa discográfica desde el inicio, decidió no renovar su contrato. El Gran Combo se quedó sin sello, sin respaldo económico. Rafael comenzó negociaciones con varias compañías. Incluso habló con Motown, la legendaria disquera que había producido a The Jackson 5, The Supremes y Stevie Wonder. Pero ninguna negociación prosperó. La solución tuvo que venir de adentro. Decidieron formar su propio sello discográfico, EGC Records, iniciales de El Gran Combo. Pero para lanzar un sello necesitaban capital, dinero que no tenían. Fue Andy Montañez quien dio el paso más valiente. Según documentan múltiples fuentes, Andy hipotecó su casa para aportar el dinero necesario. Arriesgó su patrimonio personal para salvar a la orquesta. El primer disco bajo EGC Records se tituló Estamos Primeros, lanzado en 1970. El tema principal fue Sube Nene Sube, creado para el programa de televisión de Luis Vigoró padre. Andy nunca habló públicamente de su sacrificio económico, pero Rafael nunca lo olvidó. Aquel gesto de lealtad marcó profundamente al líder de la orquesta. Mientras tanto, en Puerto Rico surgía nueva competencia. El Apollo Sound de Roberto Roena ganaba popularidad. La orquesta de Tommy Olivencia también crecía. El Gran Combo ya no era la única opción de salsa en la isla, pero el golpe más duro estaba por llegar. En Venezuela, Oscar de León había decidido abandonar la Dimensión Latina para formar su propia agrupación. La Dimensión Latina quedó sin su cantante estrella.
Necesitaban un reemplazo de altura internacional. Solo había un nombre posible: Andy Montañez. Le hicieron una oferta que era difícil rechazar. Mejor salario, protagonismo absoluto, la oportunidad de brillar fuera de la sombra de una orquesta. Andy lo consultó con Rafael. Según recuerdan quienes conocen la historia, Rafael no lo detuvo. Entendía que Andy merecía volar solo. Habían estado juntos 15 años. Andy había grabado 26 discos de larga duración con el Gran Combo. Había hipotecado su casa por la orquesta. En 1977, Andy Montañez anunció su partida. Se iba a Venezuela, a la dimensión latina. El mundo salsero emitió su veredicto unánime: el Gran Combo murió. Sin Andy Montañez no pueden sobrevivir. Las estaciones de radio especulaban. Los periodistas escribían obituarios prematuros. Los fanáticos lloraban. Andy Montañez era la voz del Gran Combo. Era el rostro de la orquesta. Su partida era el fin. Rafael Itier tenía 51 años. Llevaba 15 años al frente de una orquesta que había prometido dirigir solo 6 meses. Acababa de perder a su cantante estrella. La crisis financiera apenas se había superado. Había enfrentado deserciones anteriores. Este era el momento perfecto para retirarse. Para cumplir finalmente aquella promesa de 1962, para estudiar esa carrera universitaria, para alejarse de la música. Pero Rafael no se retiró. Llamó a un cantante que había estado trabajando con otras orquestas. Se llamaba Jerry Rivas. Era joven, talentoso y tenía un estilo diferente al de Andy. La combinación de Charlie Aponte y Jerry Rivas resultó ser explosiva. En 1977 lanzaron Internacional. Fue un éxito inmediato. Al año siguiente, en 1978, lanzaron En Las Vegas. El álbum alcanzó estatus de disco de oro. Las ventas superaron todas las expectativas. Los que habían decretado la muerte de El Gran Combo tuvieron que rectificar. La orquesta no solo sobrevivió, se fortaleció. Rafael había demostrado algo revolucionario para la salsa. Una orquesta no dependía de una estrella individual. La Universidad de la Salsa podía formar cantantes. El sistema era más fuerte que cualquier nombre. Pero aquella crisis le enseñó algo más profundo a Rafael. Él ya no estaba dirigiendo una orquesta temporal. Estaba construyendo una institución. Algo que debía sobrevivir más allá de él. Más allá de cualquier músico individual. Para finales de los 70, el Gran Combo había superado la prueba más difícil. Habían perdido a su vocalista más importante y habían salido más fuertes. En 1978 sucedió una tragedia. El timbalero Mike Malaret Marrero falleció durante una operación. Fue un golpe duro para toda la orquesta. Lo sustituyó Edgardo Morales, quien había sido timbalero de la Sonora Ponceña. La ejecución de Morales cambió drásticamente el sonido rítmico del grupo. Rafael escribió para él la canción Timbalero. Se convirtió en un clásico permanente del repertorio. También en los 70 se integró Luis Papo Rosario como corista y bailarín, sustituyendo a Mike Ramos. Papo se convertiría en una figura icónica de la orquesta durante décadas. El Festival de Bomba y Plena del Instituto de Cultura Puertorriqueña reconoció a El Gran Combo. Los premios empezaron a acumularse. La orquesta había pasado de supervivencia a consolidación. Rafael observaba todo esto con la satisfacción de quien ve un plan ejecutándose perfectamente. Los 6 meses ya eran 18 años. Y apenas estaban comenzando, porque los años 80 y 90 traerían la expansión internacional, las giras mundiales, el reconocimiento como la orquesta más importante de la salsa, y Rafael seguiría allí, al frente, en el piano, dirigiendo con disciplina militar y corazón boricua. El desertor de 1962 se había convertido en el patriarca. El hombre que no quería saber de música se había enamorado irremediablemente de su creación. Los años 80 confirmaron lo que los 70 habían insinuado. El Gran Combo no era una orquesta más. Era una institución. Un fenómeno cultural que trascendía la música.
En 1982 llegó un momento histórico. El Gran Combo se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, no como teloneros, como artistas principales. El Templo de la Música Internacional los había aceptado entre sus elegidos. Miles de puertorriqueños y latinos llenaron el recinto. Cantaron cada canción, bailaron cada ritmo. Confirmaron que el Gran Combo era su orquesta. La Universidad de la Salsa estaba graduando generaciones enteras de fanáticos. En 1983 lanzaron un álbum que llevaba por título precisamente eso, La Universidad de la Salsa. No era presunción, era reconocimiento de una realidad. Tantos músicos habían pasado por sus filas y se habían convertido en estrellas que el apodo era inevitable. Aquel disco contenía clásicos como Mujer celosa, Por Diosero, Y no hago más nada, Las hojas blancas y Bomba de Puerto Rico. Cada canción se convirtió en himno. En 1984 sacaron Breaking the Ice, recordado especialmente por Carbonerito, interpretada por Luis Papo Rosario. Luego vinieron Innovations en 1985 con éxitos como Juan Cabezadura y La Loma del Tamarindo, pero más allá de los discos y las canciones, algo más profundo estaba sucediendo. El Gran Combo se había convertido en el soundtrack de la vida puertorriqueña. Sonaban en fiestas, en protestas, en celebraciones patrias, en reuniones familiares, en la vida cotidiana de millones de personas. Rafael había logrado algo extraordinario. Había creado una orquesta que no era de él, era del pueblo. Por eso había rechazado ponerle su nombre en 1962. Ahora, esa decisión tenía sentido completo. En 1992, el Gran Combo celebró su 30º aniversario. Lanzaron el álbum Gracias, 30 años de sabor, 3 décadas desde aquellos 6 meses prometidos. Rafael tenía 66 años, edad de retiro para la mayoría de las personas, pero él seguía en el piano, seguía arreglando música, seguía dirigiendo con la misma disciplina militar de siempre. Los años 90 trajeron más cambios inevitables. Los miembros fundadores comenzaban a envejecer. Algunos se retiraban. Otros fallecían. Pero la orquesta continuaba. El sistema de Rafael funcionaba. Por cada músico que salía, entraba uno nuevo, formado en la filosofía del Gran Combo. En 1991 murió Fanny Ceballos, el trombonista que había introducido ese instrumento a la orquesta en 1971. Fue una pérdida dolorosa. Ceballos había luchado contra el cáncer, pero su legado quedó en el sonido característico que ayudó a crear. Para el año 2000, el Gran Combo ya era una leyenda viviente. Habían superado modas musicales, habían sobrevivido a la era disco, al reggaetón emergente, a todos los cambios en la industria. Su sonido se mantenía fiel a sí mismo, sin experimentos complejos, sin innovaciones innecesarias. Como dice su biografía oficial, pocas agrupaciones musicales han perdurado medio siglo manteniendo inalterable su identidad rítmica. Esa era la visión de Rafael, proteger el sonido propio, no contaminarlo con tendencias pasajeras. En 2001 lanzaron Nuevo Milenio, mismo sabor. El título lo decía todo. Nuevo siglo, pero el mismo Gran Combo de siempre. En 2002 celebraron su 40º aniversario con un concierto masivo en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. La celebración fue monumental. Miles de fanáticos de todas las generaciones. Abuelos que bailaban desde 1962, junto a nietos que recién descubrían la salsa. Del concierto salió el álbum 40 años en vivo. También lanzaron los 40 de El Gran Combo en 2003. Pero 2003 trajo también un cambio importante. El Gran Combo terminó su relación con Combo Records y firmó con Fonovisa. Era la primera vez que se unían a una gran empresa multinacional. Bajo ese sello lanzaron Para todos los gustos y Por todo lo alto. Más tarde firmaron con Sony Discos. El Gran Combo, la orquesta independiente que había nacido de la frustración con las disqueras, ahora trabajaba con las más grandes del mundo, pero siempre bajo sus propios términos. En 2007, Rafael comenzó a delegar algunas funciones. Tenía 81 años. El pianista y arreglista Willy Sotelo, quien se había integrado al grupo en 2006, asumió varias responsabilidades,
pero Rafael seguía siendo el director, el patriarca, la figura visible al frente de la orquesta. En 2012 llegó el 50º aniversario, medio siglo desde aquellos 6 meses. Rafael tenía 86 años. Emprendieron una gira internacional que duró casi 2 años. Visitaron países que nunca habían pisado. En San Petersburgo, Rusia, cumplieron uno de los sueños de Rafael, tocar en Europa del Este. Pero faltaba un continente, África. Rafael siempre había querido presentarse en el continente madre. En 2016, finalmente sucedió. El presidente de la República de Guinea Ecuatorial los invitó. El Gran Combo se convirtió en la única orquesta puertorriqueña en presentarse en los 6 continentes. Rafael, a los 90 años, viajó a África, tocó en Malabo, vio cumplido otro sueño. Los 6 meses ya eran 54 años. En 2013 falleció Eddie Lavala Pérez, el saxofonista y miembro fundador del grupo, tras enfrentar graves complicaciones de salud. Su muerte cerró un capítulo. Quedaban cada vez menos miembros originales. Pero el sistema seguía funcionando. Lo sustituyó Virgil Rivera. La orquesta no se detuvo, nunca se detenía. 2014 trajo otra sacudida. En diciembre, Charlie Aponte anunció su retiro después de 41 años con la orquesta. Era la voz principal, el rostro más reconocible después de Rafael. Su partida generó los mismos temores de siempre. Ahora sí se acabó el Gran Combo. Rafael tenía 88 años. Pudo haber decidido retirarse junto con Charlie, cerrar la historia con dignidad. Pero no lo hizo. Llamó a un joven cantante. Se llamaba Anthony García, tenía 26 años, representaba una nueva generación. En enero de 2015, Anthony se convirtió en la voz principal de El Gran Combo. Una vez más, la Universidad de la Salsa demostró su poder. La orquesta siguió llenando estadios. Los discos siguieron vendiéndose. El sonido se mantuvo intacto. En 2015, el municipio de Guaynabo anunció que su Museo de la Música llevaría el nombre de Rafael Itier. El reconocimiento público crecía. En 2016 lanzaron Alunizando. En 2021, en plena pandemia, grabaron En Cuarentena. Fue su última producción discográfica. Los reconocimientos se multiplicaban. 2 Latin Grammy. El Latin Grammy a la excelencia musical en 2016. Premios en cada país que visitaban. Pero más allá de los premios, había algo más importante. El legado humano. Los testimonios de quienes pasaron por el Gran Combo. Charlie Aponte declaró públicamente: para mí, Rafael fue y seguirá siendo como un padre. Nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo. Si querías pertenecer al grupo, tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos. Víctor Manuelle, uno de los salseros más importantes de las últimas décadas, dijo: Rafael Itier no solamente fue el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo. Fue también el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa. El grupo Nietzsche de Colombia expresó: hoy nos duele el alma. Se nos va un maestro que cambió la historia de la salsa y que siempre nos recibió con cariño, generosidad y respeto. Gracias por enseñarnos tanto, por el ejemplo, por la música y por el corazón. Rafael había construido más que una orquesta. Había construido una escuela de vida, un sistema de valores, una filosofía que trascendía la música, y lo había hecho manteniéndose fiel a los principios aprendidos en Corea. Disciplina, puntualidad, respeto, profesionalismo. La vida militar aplicada al arte caribeño. En entrevistas de sus últimos años, Rafael compartía su secreto para la longevidad. Nunca he sido un tembleque. He sido bastante responsable conmigo mismo, decía con humor. Caminaba entre 35 y 40 minutos diarios. Mantenía una dieta balanceada con vegetales, yautía, bacalao y caldo de pollo. Cuidaba su cuerpo como había cuidado su orquesta. Y repetía una y otra vez: me siento como de 20.
Sin el escenario no podría vivir. Yo no pensaba llegar a los 50, y ya tengo más de 90. El hombre que en 1962 no quería saber de música, ahora confesaba que no podía vivir sin ella. El 15 de marzo de 2024, Rafael Itier recibió el honor más alto de su vida. La Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, le otorgó un doctorado honoris causa en estudios generales. La ceremonia se realizó en el emblemático teatro del campus. Rafael tenía 97 años. El niño que había abandonado la escuela a los 14 años ahora era doctor. El muchacho de Monacillos que tocaba guitarra por propinas ahora recibía el reconocimiento académico más alto de su país. En su discurso, Rafael recordó su camino. Habló de su madre costurera, de sus hermanas, de la pobreza que lo obligó a dejar los estudios, de cómo la música fue escape y sustento al mismo tiempo. Pero sobre todo, habló de disciplina, de trabajo, de no rendirse nunca, los mismos valores que había aplicado durante 62 años al frente del Gran Combo. Aquel doctorado no era solo para él, era para todos los niños pobres de Puerto Rico que sueñan con algo mejor. Era la prueba de que el origen no determina el destino. Pero Rafael no se detuvo después del doctorado. Tenía 97 años y seguía activo. En marzo de 2025, el Gran Combo viajó a Perú. No era su primera vez en aquel país. Los peruanos adoraban a la orquesta desde décadas atrás. Eran su segundo hogar musical. Pero esta presentación fue especial. Se realizó en el Gran Teatro Nacional de Lima, la mejor sala del país. Asistieron más de 50.000 personas entre las dos fechas programadas. Las entradas se agotaron en una hora. Tuvieron que abrir una segunda función. El fenómeno fue tan grande que los medios peruanos lo documentaron como récord absoluto para el teatro. Rafael Itier subió al escenario a los 98 años. Se sentó al piano, dirigió a su orquesta. Miles de personas cantaron sus canciones, 3 generaciones juntas, abuelos, padres e hijos unidos por el sonido del Gran Combo. Tony Zúcar, el reconocido músico peruano, declaró después: Rafael fue mi inspiración para comenzar en la música. Es imposible medir su legado. Aquella presentación en Lima fue uno de los últimos grandes momentos públicos de Rafael. Ya estaba muy delicado de salud, pero quiso estar allí. Quiso tocar una vez más para el público que tanto amaba. Semanas después, ya de regreso en Puerto Rico, Rafael participó en la grabación del especial navideño del Banco Popular. Es una tradición puertorriqueña que se transmite cada año en diciembre. El Gran Combo interpretó Alegría y Paz para el programa Estampas de mi Tierra. Fue su última grabación. En las últimas semanas de su vida, Rafael enfrentó complicaciones de salud. Desarrolló neumonía. Estuvo hospitalizado. Los médicos lograron estabilizarlo. Lo dieron de alta. Regresó a su hogar, pero su cuerpo de 99 años ya estaba agotado. Había dado todo. Había tocado hasta el último momento posible. El 6 de diciembre de 2025, en su residencia en San Juan, Puerto Rico, Rafael Itier Natal cerró sus ojos por última vez. Tenía 99 años. Le faltaban pocos meses para el centenario. Le sobreviven su esposa Carmen Soto y sus hijos Carlos, Pedro, Telma, Mérida, Ivonne y Maritza. La noticia se difundió rápidamente por el mundo. Las redes sociales se llenaron de tributos. Los medios interrumpieron su programación. Puerto Rico entró en shock. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, emitió un comunicado. La música latina está de luto por el fallecimiento del maestro Rafael Itier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. Con una carrera que comenzó a los 15 años y duró más de 80 años, don Rafael dejó un inmenso legado. Su ritmo perdurará en el corazón de nuestra gente y donde quiera que suene la salsa. Anunció que se decretaría un día de duelo nacional una vez se confirmaran los detalles del velatorio. El Gran Combo de Puerto Rico publicó su propio comunicado. Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, don Rafael Itier Natal.
Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo. El comunicado continuaba. El legado de don Rafael Itier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música. Los tributos llegaron de todo el mundo latino. Víctor Manuelle escribió: Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género. Don Rafael Itier no solamente fue el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo, el Gran Combo, sino también el empresario más visionario en la historia de la salsa. La cantante puertorriqueña Olga Tañón expresó: Gracias por tu influencia y profesionalismo, por la importancia de tu aporte artístico y el impacto que tuviste en mi carrera y en la de tantos. El Grupo Niche de Colombia publicó: Hoy nos duele el alma. Se nos va un maestro que cambió la historia de la salsa y que siempre nos recibió con cariño, generosidad y respeto. Gracias por enseñarnos tanto, por el ejemplo, por la música y por el corazón. Hoy honramos la vida del maestro Rafael Itier. La Sonora Ponceña, dirigida por Papo Luca, lamentó su fallecimiento y reconoció la disciplina y visión que caracterizaron su trayectoria. Desde Perú, Tony Zúcar compartió: Rafael fue mi inspiración para comenzar en la música. Fue uno de los primeros temas que interpreté. Su legado es inmenso. La alcaldesa de Ponce, Marlese Cifre, declaró: Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida estuvo dedicada a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo. Rafael Itier Natal no solo fue fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, sino que fue también ejemplo de disciplina, excelencia y amor profundo por nuestra tierra. Y desde los propios músicos de El Gran Combo, los testimonios más emotivos, Charlie Aponte, quien cantó con la orquesta durante 41 años, escribió: Para mí, Rafa fue y seguirá siendo como un padre. Nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo. Si querías pertenecer al grupo, tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos. El mundo entero reconocía lo que Rafael había construido. No solo una orquesta, no solo música, sino una escuela de vida, un sistema de valores, una filosofía que transformaba a quienes la abrazaban. Pero más allá de los reconocimientos oficiales, estaba el duelo del pueblo. Miles de personas que bailaron con su música, que crecieron escuchando sus canciones, que formaron recuerdos familiares al ritmo del Gran Combo. En Puerto Rico, en Nueva York, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en México, en toda América Latina y el Caribe, millones de personas sintieron la pérdida, porque Rafael Itier no era solo un músico, era parte de la banda sonora de sus vidas. Construyó algo más grande que él mismo, algo que no lo necesitaba para sobrevivir. La Universidad de la Salsa seguiría graduando músicos. El sonido característico seguiría llenando estadios. Las nuevas generaciones seguirían descubriendo la magia del Gran Combo. Rafael siempre supo que ese era el objetivo. Por eso rechazó ponerle su nombre a la orquesta en 1962. Por eso formó a tantos músicos. Por eso creó un sistema que funcionaba independientemente de las estrellas individuales. Construyó algo eterno. Y la mayor paradoja de todas es esta: el hombre que en 1962 prometió quedarse solo 6 meses, el hombre que no quería saber de música, el hombre que planeaba estudiar derecho y vivir una vida tranquila en oficinas, ese hombre se convirtió en uno de los músicos más importantes de la historia latina. Se convirtió en leyenda no por accidente, sino por diseño. No por talento individual, sino por visión colectiva. No por buscar la fama, sino por servir a su pueblo. Rafael Itier fue el desertor que se convirtió en patriarca, el escéptico que construyó una dinastía,
el soldado que aplicó disciplina militar al arte más libre, el humilde, que creó algo grandioso. Los 6 meses duraron 63 años, y su legado durará para siempre. Rafael Itier nació el 29 de agosto de 1926 en Puerta de Tierra, San Juan. Murió el 6 de diciembre de 2025 en San Juan. Tenía 99 años. Vivió casi un siglo. Tocó piano durante 80 años. Dirigió el Gran Combo durante 63 años. Formó a cientos de músicos. Grabó más de 70 producciones discográficas. Se presentó en los 6 continentes. Ganó todos los premios imaginables, pero su mayor logro no está en los números. Está en los corazones. En las bodas que se bailaron con su música, en las navidades que se celebraron con sus aguinaldos, en las fiestas que se gozaron con sus ritmos, en las vidas que tocó con su ejemplo. Rafael Itier fue el hombre que nunca se retiró, porque cuando amas lo que haces, cuando sirves a algo más grande que tú mismo, cuando construyes con propósito y disciplina, el retiro no tiene sentido. La música era su vida, y su vida fue música. Descansa en paz, maestro. Los 6 meses finalmente terminaron, pero tu legado es eterno. Rafael Itier nos enseñó que a veces los proyectos temporales se transforman en el trabajo de toda una vida, que la disciplina puede coexistir con el arte, que los sistemas bien construidos sobreviven a las estrellas individuales, que el verdadero liderazgo es formar a otros para que brillen. ¿Viste alguna vez a El Gran Combo en vivo? ¿Cuál es tu canción favorita de la orquesta? ¿Qué recuerdos tienes bailando su música? Comparte tus historias en los comentarios. Rindamos tributo juntos al maestro que nos regaló la banda sonora de nuestras vidas, al arquitecto del sonido que marcó generaciones, al hombre que nunca se retiró. Que en paz descanse don Rafael Itier Natal. La Universidad de la Salsa ha perdido a su fundador, pero su legado seguirá enseñando para siempre.